Muy buenos días, apreciados hermanos. Pido que se pongan en reverencia mientras hago una oración en silencio. Vamos a comenzar esta escuela sabática y invito a los hermanos a abrir sus escenarios y vamos a alabar al Señor y vamos a entonar las estrofas del himno número 30. Imploramos tu presencia, Santo Espíritu de Dios, nos avive tu influencia, fe y amor aumentanos, da a las almas luz divina y tu gracia al corazón, nuestro pecho a Dios inclina en sincera devoción, que de Dios bendito tenga nuestro culto aceptación, y que sobre todos venga en raudales bendición. Amén. Vamos a invitar a nuestra joven Jessica Enrique de la provincia de Córdoba, que nos va a leer el versículo de introducción. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119:10. Amén. Con esta meditación vamos a invitar nuevamente a nuestra joven Jessica Enrique, que nos va a dirigir en la primera oración de la escuela sabática. Hermoso Padre Celestial, bendito Señor Jesús, te agradecemos infinitamente por el cuidado y tu amor para con cada uno de tus hijos. Imploramos ahora que vamos a dar inicio al estudio de la lección, que nos acompañes, que seas con cada uno de tus hijos también y a todos los que están estudiando tu palabra. Te encomendamos todos estos ruegos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, vamos a comenzar entonces con los estudios de la primera lección, que es la lección de repaso. Y vamos a invitar a nuestro hermano Oscar Ramírez, que nos va a dirigir en esta... Sábado, queridos hermanos. Muy bien, vamos a continuar con la lección del repaso, ¿no? El trimestre anterior hemos estado estudiando de peregrinando en el desierto, ¿verdad? Por Moisés. Vamos a recordar un poquito y vamos a también reflexionar un poco. El patriarca Moisés dice como título, ¿no? Peregrinando en el desierto era el título central de este trimestre que hemos llevado, ¿no? Muy bien, hemos llevado muchas cosas muy importantes, ¿no? A ver, vamos a ver en las fotos, vamos a ir recordando el nacimiento de Moisés, ahí está. También podemos recordar cuando Moisés estaba allá en Egipto, ¿no? Al punto de ser faraón y demás, tantas cosas tuvo que dejar. Hizo caso al llamado de Dios, se fue a vivir al desierto, ¿no? Ahí se consiguió una esposa, del cual 40 años en Egipto, 40 años pasteando ovejas. Ahora 40 años iba a estar en el servicio, ¿no? Ahí está Moisés, está siendo llamado a una salsa ardiente, ¿no? Para que pueda liberar a su pueblo que estaba bajo la esclavitud del pueblo hebreo. Los egipcios eran en realidad sus patrones y esclavos de su pueblo, ¿no? Bien, es librado y Moisés nuevamente es dado la ley de Dios, ¿no? Habían olvidado el pueblo, por eso habían sido esclavos, ¿no? Bien, ahora en esta oportunidad nuevamente se lo vuelve a dar la ley de Dios. Bueno, pues tantas lindas experiencias ha tenido este Moisés, ¿no? Bueno, ya estaba cumpliendo los otros 40 años, ¿no? Entonces 40 años en Egipto, 40 años pasteando ovejas en el campo, aprendiendo a ser manso y humilde, ¿no? Ahora 40 años de servicio, ya estaba cumpliendo los 120 años, ¿no? Entonces, cuando ya estaba cumpliendo, entonces dice, ¿no? Ya tengo 120 años, dice,
y Jehová me ha dicho, no pasarás el Jordán, pero Jehová irá delante de ustedes y destruirá estas naciones. Esfuércense y sean valientes, ¿no? Algo muy interesante, Moisés había preparado también muchos líderes, pero específicamente a un líder quien iba a ocupar su lugar, ¿no? Josué se llamaba, ¿no? Es Jehová el que delante de ti estará contigo y no te dejará ni desamparará, no temas ni desmayes, le dice, ¿no? Qué bonito Josué, le estaba encargando el ministerio esta vez a Josué. Josué tenía que hacer llegar a la tierra prometida, ¿no? Como dices, hasta ahí estaban llegando. Bien, bueno, pues podemos llegar también a entender que Moisés tuvo muy bonitos recuerdos, ¿no? Moisés siempre se le ha leído la ley de Dios en el pueblo, era un pueblo rebelde, pero muy buena experiencia de haber estado muy cerca con Dios, ¿no? Era un profeta, era un siervo de Dios, era un varón de Dios que estaba bien relacionado con Jesús, ¿no? En este caso. Bueno, él no se ha arrepentido de toda la experiencia que él ha tenido, ¿no? En la peregrinación del desierto. Entonces podemos llegar a entender, él dejó un mundo de muchas oportunidades en Egipto, él iba a ser faraón. Ahora se sumó al ministerio, ¿no? Al ministerio para llevar adelante su evangelio y salvar a su pueblo, ¿no? Al igual que nosotros hemos sido llamados un día del mundo, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos en el servicio. Tiene que ser hasta que la muerte nos sorprenda, ¿no? Hasta que Dios nos llame al descanso, ¿no? Bien, Moisés había cometido también entre ellos un error, ¿no? Al golpear la roca, no habló con amor y demás. La roca simbolizaba a Cristo, ¿no? Ahora, mediante esto, Satanás estaba reclamando su cuerpo, ¿no? Moisés muere, ¿no? Mirando, ¿no? El valle de Canaán, ¿no? Hasta ahí Dios le permitió que llegue. Pero ya recordó, no se arrepintió de nada. Pero cuando muere, Satanás reclama el cuerpo de Moisés, ¿no? Pero podemos llegar a entender que ganó en reclamar a quien en realidad le pertenecía. Moisés le pertenecía a Dios, ¿no? Porque Moisés se había arrepentido y él ahora está en el cielo, ¿no? Podemos llegar a pensar, a entender que Moisés en el monte de la transfiguración, bueno, pues ahí aparece, ¿no? Ahí aparece Moisés y Elías, ¿no? Moisés representaba a los que van a morir y van a resucitar, y Elías a los que no van a ver la muerte cuando Cristo venga por segunda vez, queridos hermanos. Muy bien, entonces eso fue la historia de Moisés. Ese es a grosso modo, ¿no? Lo más simplificado. Muy bonito, ¿no? Ser un siervo como Moisés, Dios nos está llamando. Ahora en este trimestre vamos a también estudiar, ¿no? La vida de Jacob, ¿no? La vida de Jacob. En realidad el día de hoy vamos a comenzar, ¿no? Con el primer subtítulo, ¿no? Primeros años de vida, dice, ¿no? Primeros años de vida de Jacob y Esaú. Ahí vamos a entender cuando Jacob se consiga a su compañera, ¿no? A ser obediente a los padres, que recibido el consejo, ¿no? Y también su hermano Esaú haciendo toda su voluntad, despreciando el ministerio que Dios le había dado, le pertenecía a Esaú, ¿no? Pero Esaú no le interesaba, ¿no? Bueno, el ministerio sacerdotal era algo muy importante, y hasta ahora en la actualidad el ministerio de Cristo, ser un siervo de Cristo, eso es lo que más vale en esta vida, queridos hermanos. Muy bien, eso fue entonces el repaso de anterior semana y una pequeña introducción para entrar al tema de esta semana. Amén. Damos gracias entonces a nuestro hermano Oscar Ramírez por dirigirnos en la lección de repaso. Y vamos también a pasar a la lección del día, que el título es Primeros años de vida. Y también vamos a invitar a nuestro hermano Fabián y Patricia que nos dirija
en esta lección del día domingo, que el subtítulo es Isaac y Rebeca. Domingo 28 de junio. Isaac y Rebeca. Pregunta A. ¿Qué revela la ferviente fe del anciano patriarca Abraham a su posteridad después de la muerte de su esposa? En Génesis 24, 1 al 4 y 7, dice que Abraham hizo jurar a su siervo fiel que buscaría una esposa para su hijo Isaac, una esposa cananea, sino que debía volver a la tierra natural de Abraham y buscar una esposa allí. Inciso B. ¿Cómo explicó el siervo de Abraham la dirección de Dios en la elección de Rebeca para convertirse en la esposa de Isaac? En Génesis 24, 42 al 51 y el 58, dice que el siervo iba a estar al lado de la fuente de agua y la doncella que bajara con su cántaro y él le pidiera que le diera de beber agua y ella le dijera, bebe tú y también para tus camellos sacaré agua. Esa iba a ser la esposa que él escogería para Isaac. Entonces, cuando Rebeca se acercó a la fuente de agua con su cántaro y el siervo le pidió que le diera de beber, ella le dijo que bebiera él y que también sacaría para sus camellos. Entonces el siervo entendió que Rebeca iba a ser la esposa de Isaac. Pregunta C. ¿Qué podemos aprender de la felicidad de esta unión? Génesis 24, 63 al 67, específicamente el 67, dice que ellos fueron felices y se amaron mutuamente. Dios había escogido a este matrimonio. Dios los había unido. Entonces la base de su felicidad se basaba en que el centro de su matrimonio era Dios. En la nota nos dice, Isaac había sido instruido en el temor de Dios para una vida de obediencia, y cuando tenía 40 años, se sometió a que el siervo de su padre, que era experimentado y temeroso de Dios, eligiera por él. Creía que Dios le dirigiría en lo que respecta a la búsqueda de una esposa. El caso de Isaac está registrado como un ejemplo a imitar por los jóvenes de las siguientes generaciones, especialmente aquellos que profesan temer a Dios. Gracias a nuestros hermanos entonces de San Nicolás por dirigirnos la lección del día domingo. Y vamos a pasar también a la lección del día lunes, que estará a cargo de nuestro hermano Gustavo Fernández y Natalia Delmas. Y el subtítulo de la lección es Luchas. Buen día, feliz sábado para todos. Vamos a ver entonces en el día lunes 29 de junio, bajo el subtítulo Luchas. Nos dice la pregunta ¿a qué pruebas se enfrentó el nuevo matrimonio y según el registro de la edad de Isaac, durante cuánto tiempo? En Génesis 25, 20 y 21 y el 26 última parte nos dice: Y era Isaac de 40 años cuando tomó a Rebeca, hija de Betuel, el arameo, de Padán Arán, hermana de Labán, el arameo, por su mujer. Y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor, y concibió Rebeca su mujer. Y el 26. Y era Isaac de edad de 60 años cuando Rebeca los dio a luz. Ahí está. Entonces, respondiendo a las preguntas, ¿a qué prueba se enfrentó el nuevo matrimonio entonces? No podían tener hijos. Y según el registro de la edad, ¿durante cuánto tiempo tuvieron esta prueba? Nos dice que durante 20 años, ¿no? De 40 años que se casó Isaac hasta los 60 años que pudieron tener a sus bebés. Entonces 20 años tuvieron esta prueba. Y esperando y confiando en el Señor, ¿no? Viendo también otras experiencias anteriores como las de Abraham, por ejemplo. En la pregunta B nos dice, ¿cómo fue recompensada la fe de Isaac? En Génesis 25, 21. Y nos dice, y oró Isaac al Señor por su mujer, que era estéril, y lo aceptó el Señor y concibió Rebeca, su mujer. ¿Cómo fue recompensada? Entonces tuvo lo que le pidió, un hijo. Dios oyó entonces la oración y pudo concebir Rebeca un hijo a sus hijos. En la pregunta C, ¿qué experiencia conflictiva vivió Rebeca después de concebir y qué hizo al respecto? Y los hijos
se combatían dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar al Señor. Respondiendo entonces cuál fue la experiencia conflictiva. Ella entonces tenía a sus dos bebés que luchaban dentro de ella, ¿no? ¿Y qué hizo ella? Fue a consultar al Señor, cosa que deberíamos hacer todos los padres cuando tenemos conflictos entre nuestros hijos, ¿no? El único que nos puede ayudar entonces es el Señor. En la pregunta de ¿por qué Rebeca tuvo tal experiencia y qué le fue dado a comprender? Le respondió el Señor, 2 naciones hay en tu vientre, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Mas un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí mellizos en su vientre. Bien, entonces, ¿por qué Rebeca tuvo esa experiencia? ¿Qué le dio a conocer el Señor? ¿Cuál iba a ser el futuro? ¿Cuál iba a ser el futuro de ellos, ¿no? Que iba a haber que había 2 pueblos, 2 naciones en su vientre y que iba a haber un cierto conflicto entre estos dos, ¿no? Nos dice la nota entonces, Dios conoce el final desde el principio. Sabía antes del nacimiento de Jacob y Esaú qué caracteres desarrollarían ambos. Sabía que Esaú no tendría corazón inclinado a obedecerle. Respondió a la plegaria de Rebeca y le informó que tendría 2 hijos y que el mayor serviría al menor. Presentó la historia futura de sus 2 hijos ante ella, que serían 2 naciones, una más grande que la otra, y que el mayor debería servir al menor. En la pregunta E nos dice, describa al primero de los mellizos. Dice, y salió el primero bermejo, y todo el velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y crecieron los niños, y Esaú fue varón sabio en la casa, hombre del campo. Jacob, empero, era varón entero que estaba en las tiendas. Entonces, el primero de los mellizos era una diferencia, aunque eran mellizos, y los mellizos son iguales, ¿no? Había esta diferencia que era muy velludo, Esaú, que era el primero, y que a él le gustaba más el tema de la caza. Dice, como un espíritu rebelde semejante al suyo tiende al descontento, en Proverbios 27:20. Nos dice, el sepulcro y la perdición nunca se sacian, así los ojos del hombre nunca están satisfechos. Entonces, ¿cómo un espíritu rebelde semejante al suyo tiende al descontento? Porque nunca está satisfecho con todo lo que consigue, siempre quiere más, ¿no? Dice, Esaú se crió deleitándose en la complacencia propia y concentrado todo su interés en lo presente. En lo temporal. En lo temporal, en el ahora. No miraba en el más allá, en el futuro, mucho menos en lo espiritual, ¿no? Que se ve por fe, sino él era en lo que veo y en el ahora. Y la felicidad no se encuentra en la complacencia egoísta, tan solo se halla en la huella del deber. Entonces acá estamos viendo las lecciones de este día domingo, de este día lunes, perdón, las luchas que había entre estos dos seres, que empezó desde el vientre materno y que terminó en recién después de todo lo que pasó, ¿no? Después de todos los problemas que tuvieron, cuando pudieron reconciliarse ellos dos. Pero en el medio hubo una historia muy larga y muy angustiante, que es muy linda de poder aprender y que vamos a estar estudiando en todas estas lecciones. El Señor nos bendiga. Agradecemos entonces por la colaboración de dirigir nuestra lección a Gustavo Fernández y a Natalia Delmas. Y también vamos a pasar a la lección del día martes, que estará a cargo de nuestro hermano Daniel Noguera. Personalidades contrastantes. Y nuestra primera pregunta nos dice de la siguiente manera. ¿Qué hizo el mellizo menor
al nacer. Muy bien, ¿qué pasó con este? Recuerda que había dos seres creciendo dentro del vientre de la madre de Rebeca. Y ya se había dicho lo que iba a pasar con ellos, pero ¿qué es lo que hace el mellizo menor? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice sobre este asunto. Leamos el libro de Génesis en el capítulo 25, pero ahora vamos a leer el verso 26, la primera parte. Mire qué nos dice. Después salió su hermano, trabada su mano en el talón de Esaú. Muy bien. ¿Qué es lo que hacen? Recuerda que ellos tenían una lucha interna. Cuando nacieran y fueran grandes y tuvieran descendencia, iban a ser dos naciones que iban a estar en pugna siempre. Muy bien. Pero cuando nace el segundo mellizo, su mano estaba trabada del talón de su hermano mayor. ¿Se da cuenta? Ahora ya sabemos lo que pasó, qué es lo que hizo este mellizo menor. Así que vamos a ir a nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así. Describe el carácter del mellizo menor. ¿Cómo era el mellizo menor? ¿Cómo se comportaba? Ya vimos al mayor el día de ayer. Hoy vamos a ver cómo se comportaba el menor. Pero para esto vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer el texto que se encuentra en Génesis capítulo 25. Y ahí vamos a leer el verso 27 en la segunda parte. Pero Jacob fue varón quieto, que prefería quedar en las tiendas. Muy bien. Mientras uno le gustaba andar en el campo, cazando, el otro era quieto, le gustaba quedarse en las tiendas. Muy bien. Esto lo leemos ahí, el contraste que había entre uno y el otro. Muy bien. Pero vamos a ir un poquito más allá y veamos lo que nos dice el Espíritu de Profecía en este material que se llama Patriarcas y Profetas, página 175. Jacob, reflexivo, aplicado y cuidadoso, pensando siempre más en el porvenir que en el presente, se conformaba con vivir en casa, ocupado en cuidar los rebaños y en labrar la tierra. Muy bien. Entonces su carácter era totalmente diferente al otro. El otro le gustaba andar allá y cazando y andaba fuera. El otro se quedaba en casa, cumplía los deberes de la casa y cuidaba el rebaño, cuidaba de la tierra, pero siempre en las tiendas. Muy bien. Ahora continuemos entonces y veamos nuestra siguiente pregunta. Nuestra siguiente pregunta nos dice así. ¿Cómo se relacionaron los padres con sus dos hijos? Muy bien, entonces había un contraste en carácter, en formas, en lo que hacían. ¿Y cuál fue la relación que cada padre tuvo con cada uno de sus hijos? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios en relación a este asunto. Acompáñame a leer entonces el párrafo que se encuentra en el libro de Génesis, capítulo 25, y ahí vamos a leer el verso 28. Mire cómo dice. E Isaac amó a Esaú porque le gustaba comer de su casa, pero Rebeca amaba a Jacob. Muy bien. Vemos aquí que esta relación se complicó. ¿Por qué? Uno amaba más a uno, el otro amaba más al otro. Muy bien. Y nos da las razones por las cuales se amaba uno al otro. Así que este es el tipo de relación que llevaban los padres. Veamos qué es lo que nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Patriarcas y Profetas, página 175, nos dice así. Contrario a toda restricción, Esaú se deleitaba en la libertad montaraz de la caza y desde joven eligió la vida de cazador. Sin embargo, era el hijo favorito de su padre. El pastor tranquilo y pacífico se sintió atraído por la osadía y la fuerza de su hijo mayor, que corría sin temor por montes y desiertos y volvía con caza para su padre y con relatos palpitantes de su vida aventurera. ¿Nos damos cuenta? Entonces el padre se quedaba muy contento con lo que hacía Esaú y él siempre pues le gustaba escuchar sus relatos de lo que pasaba mientras iba a buscar la caza. ¿Se da cuenta? Ahora veamos qué más nos dice la pluma inspirada sobre este asunto. Leamos lo que nos dice aquí. Su perseverancia paciente, su economía y previsión, esto es de Jacob, eran apreciadas por su madre. Sus afectos eran profundos y fuertes, y sus gentiles e infatigables atenciones contribuían mucho más a su felicidad que la amabilidad bulliciosa y ocasional de Esaú. Pero para Rebeca, Jacob era el hijo predilecto. Muy bien. Así que entonces había esta diferencia en el hogar. Mientras el padre
tenía más cariño por Esaú, Rebeca tenía más cariño por Jacob. ¿Nos damos cuenta? No es que se portaran mal, pero uno disfrutaba más del otro. Pero el párrafo no concluye allí. Veamos lo que nos dice un poco más. Leamos este párrafo. Las promesas hechas a Abraham y confirmadas a su hijo eran miradas por Isaac y Rebeca como la meta suprema de sus deseos y esperanzas. Esaú y Jacob conocían también estas promesas. ¿Nos damos cuenta? Así que cada uno atesoraba las promesas que Dios le había hecho. Por un lado, Isaac había recibido la promesa de Dios. Rebeca había escuchado lo que le había hablado, el mayor iba a servir al menor, y cada uno atesoraba sus propias formas de ver las cosas. Muy bien, así que continuemos y veamos nuestra siguiente pregunta. ¿Por qué el orden del nacimiento era tan importante en la antigüedad? ¿Por qué había una importancia sobre este asunto? Hoy día parece que la gente no se importa más, pero en la antigüedad había cierta importancia. ¿Por qué era tan importante? Leamos lo que la palabra de Dios nos dice en este asunto. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Éxodo, capítulo 13, y ahí vamos a leer el verso número 12. Y dice así: dedicaréis al Señor todo primogénito, y también todo primerizo macho de vuestros animales será del Eterno. Muy bien, la palabra de Dios dice que se iba a dedicar todo el primogénito. Muy bien, y vamos a ver lo que la pluma inspirada nos habla de la importancia de este asunto. Veamos lo que nos dice. Eso en Patriarcas y Profetas, página 179. Como la primogenitura espiritual estaba unida a la temporal, que le daría el gobierno de la familia y una porción doble de las riquezas de su padre. Muy bien, esto es, la parte espiritual de la primogenitura, de ser el primer hijo, estaba unida a la parte material de esto. Esto es, el que recibía la primogenitura también quedaba con la mayor parte de la riqueza del padre. Entonces, era importante para algunos la riqueza temporal y no la riqueza espiritual. Hoy día la gente no se importa más de esto, pero aquí hay una cosa importante. El que recibía la riqueza espiritual recibía cómo llevar adelante ese conocimiento que él iba a pasar a sus descendientes, pero también una porción de la riqueza material. Pero viendo el carácter de estos dos hijos, recuerde que uno se interesaba no en lo que vendría después, él se interesaba en lo que podía ver, lo que podía tocar, en lo temporal. Agradecemos entonces a nuestro hermano Daniel Noguera de San Nicolás por colaborar en la dirección del día martes. Y vamos a pasar al día miércoles, que esta lección estará dirigida por nuestros hermanos David Fernández y Mirta Fernández. Feliz sábado para todos. Bueno, vamos a desarrollar la lección número 4 del día miércoles. Una cuestión de actitud. La pregunta A. Además de la perspectiva de los padres sobre Jacob, ¿cómo lo consideró Dios y por qué? Salmo 47, 4. Así dice la palabra de Dios. Él nos elegirá nuestras heredades, la hermosura de Jacob, al cual amó. Amén. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados seremos si como Jacob confiamos en la justicia de Dios. Vamos a pasar a la pregunta B. Describa la profundidad de la experiencia revelada en un verdadero anhelo por Dios. Job 23, 11 y 12 y Salmo 119, 10. Así dice la palabra de Dios. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté. Del mandamiento de sus labios nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Y Salmo 19, 10 dice: con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Y la notita dice:
Quebrántese vuestro corazón por el anhelo que tenga de Dios, del Dios vivo, con la fe perseverante de Jacob, con la persistencia inflexible de Elías. Pedid para vosotros todo lo que Dios ha prometido. Amén. Jacob creyó desde el principio, por eso Dios le amó. La vida de Jacob es una fotografía de lo que significa la justificación por la fe. Todo lo que a él se le explicó sobre la creación del cielo y la tierra lo aceptó y deseaba de corazón ser el sucesor de su padre, no por las riquezas terrenales, sino para ser el guía espiritual de la familia cuando el padre ya no estuviera. Y Dios, en la visión de la escalera que representaba a Cristo, le demostró que no era por méritos propios que obtendría la victoria, que a pesar de su pecado, la salvación es un regalo de Dios para el que cree. Amén. Vamos a la pregunta 6. ¿Qué principio eterno en la actitud de Jacob revela por qué, en términos de espiritualidad y carácter, era más adecuado para la primogenitura que su hermano irreligioso? Romanos 13, 14. Nos dice así: sino vestíos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Amén. A Esaú y a Jacob se le había enseñado a considerar la primogenitura como asunto de gran importancia, porque no solo abarcaba la herencia de las riquezas terrenales, sino también la preeminencia espiritual. El que la recibía debía ser el sacerdote de la familia y de su linaje descendería el Redentor del mundo. En cambio, también pesaban responsabilidades sobre el poseedor de la primogenitura. El que heredaba sus bendiciones debía dedicar su vida al servicio de Dios. Pero Esaú, que era el mayor, tenía derecho a la primogenitura, pero no amaba la devoción, ni tenía inclinación hacia la vida religiosa. Las exigencias que acompañaban la primogenitura espiritual eran para él una restricción desagradable y hasta odiosa. Por eso, quien merecía, y por eso se le otorgó, era Jacob tener la primogenitura. Que meditemos y veamos que sea para nuestro ejemplo la vida de Jacob. Agradecemos entonces a nuestro hermano David Fernández y Mirta Fernández por dirigirnos en esta lección del día miércoles. Y vamos también a pasar a la lección del día jueves. Y esta lección estará dirigida por nuestro hermano Marcelo Ledesma y Andrea Silva. Muy feliz sábado, hermanos. Vamos a estudiar la lección perteneciente al tópico 5 del día jueves 2 de julio. El título es Anhelando al infinito. La pregunta nos dice: ¿dónde estaba el eje de los pensamientos de Jacob? Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 18, y nos dice: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Jacob había oído a su madre referirse a la indicación divina de que él recibiría la primogenitura, y desde entonces tuvo un deseo indecible de alcanzar los privilegios que ésta confería. No era la riqueza del padre lo que ansiaba. El objeto de sus anhelos era el sacrificio expiatorio por su familia, ser el progenitor del pueblo escogido y del Mesías prometido, y heredar las posesiones inmortales que estaban contenidas en las bendiciones del pacto. Estos eran los honores y prerrogativas que encendían sus deseos más ardientes. Sus pensamientos se dirigían constantemente hacia el porvenir y trataba de comprender sus bendiciones invisibles. Con secreto anhelo escuchaba todo lo que su padre decía acerca de la primogenitura. Retenía cuidadosamente lo que oía de su madre. Día y noche este asunto ocupaba sus pensamientos, hasta que se convirtió en el interés absorbente de su vida. Patriarcas y Profetas, página 176. Entonces el interés principal de Jacob estaba en las cosas que no se ven, en el porvenir espiritual. Deseaba ser el sacerdote de su familia. Antes que ser un gran líder para un pueblo, antes que ser el jefe de una casa,
Él quería ser parte de la familia de Dios. La pregunta B nos dice, ¿por qué la prioridad de Jacob en su vida es inspiradora para nosotros hoy en día? En el libro La Educación, página 206, encontramos lo siguiente. Se está apoderando del mundo un afán nunca visto. En las diversiones, en la acumulación de dinero, en la lucha por el poder, hasta en la lucha por la existencia, hay una fuerza terrible que embarga el cuerpo, la mente y el alma. El mundo actual lo está viendo. Hay un gran deseo de ser admirado, de ser respetado, de tener poder, pero un poder que subyuga, un poder que impone. No se desea ser respetado por un bien espiritual, sino que el yo sea ensalzado sobre todos y así dominar. En medio de esta precipitación enloquecedora, nos sigue diciendo la nota, habla Dios. Nos invita a apartarnos y tener comunión con Él. Así como Esaú y Jacob, hoy en día se distinguen los motivos. Uno, como vimos recién, que busca la supremacía del yo, que busca con egoísmo ser reconocido entre las personas. Y otro, al igual que Jacob, ser participante de la comunión con Dios. La motivación y deseo de estas personas se ven reflejadas en los versículos de Salmos 42:1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Y en Salmos, capítulo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. En el auge de las redes sociales, es muy fácil caer en la tentación de ser reconocidos, de ser respetados a través del poder que ensalza la vanidad y el orgullo propio. Pero podemos hacer una obra mucho más grande, tocar muchos corazones que están necesitando de la gracia de Dios si simplemente nos ponemos a buscar la voluntad divina. Encontraremos un placer muy grande si disponemos nuestro corazón a buscar con toda su fuerza a Dios. Que tengan una bendición muy grande para esta semana, hermanos, y pensemos mucho sobre los motivos que tenemos para accionar. ¿Somos más como Esaú o Jacob? Que tengan un buen sábado, hermanos. Amén. Amén. Agradecemos entonces a nuestros hermanos, Marcelo y Andrea, por dirigirnos en esta lección del día jueves. Y vamos también a dar lugar a la recolección de las ofrendas. Y para esto voy a invitar a los hermanos que cantemos el himno 487. Suenen las palabras. Suenan las palabras del Salvador, por traer el mismo al Rey. Aclamad a Cristo el Creador, dadle lo mejor primero. Por traer
entonces las ofrendas recolectadas y que sirva para beneficio en su buena causa. En el nombre de Jesús, amén. Invito a los hermanos a abrir sus escenarios y para culminar esta escuela sabática vamos a cantar el himno 231. Al andar con Jesús en su fulgida luz, en mi senda su gloria veré y su voz he de oír, pues promete vivir con aquel que obedece por fe. Si trabajo y penar, tengo aquí que cargar, fortaleza en Jesús obtendré, pues alivia su amor, mi afán, mi dolor, cuando ve que obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Nunca pude saber de su amor el placer hasta que todo a Cristo entregué. Su bondad, su favor, su poder redentor, goza aquel que obedece por fe. So santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Fiel amigo Él es, sentaréme a sus pies y a su lado el camino andaré. Lo que Él diga haré, donde Él quiera iré, sin temor obedezco por fe. Santa ley, obedezco por fe y feliz para siempre con Jesús estaré. Amén. Para despedir esta escuela sabática vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu bendito nombre, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que nos da nuevamente para reunirnos por este medio. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu esté en cada reunión virtual que se va a realizar en este sábado y que podamos aprender más de tu palabra cada día y cada sábado, y no solamente poderla estudiar y comprenderla, sino también poderlas poner por obras. Te pido, Señor, que tu Santo Espíritu conmueva cada mente y cada corazón con el estudio de tu santa palabra. Te pido, Señor, por los pastores, obreros, dirigentes en tu causa, guíalos con tu Santo Espíritu y ayúdalos en sus dificultades. Te pido, Señor, también por cada hijo de tu pueblo desparramado sobre toda la faz de la tierra, principalmente en los lugares donde hay pestilencia, terremotos
guerras, inundaciones, persecuciones, incendios. Protégelo, Señor, y ten misericordia y no nos abandones, aunque no seamos merecedores de nada. Te pido, Señor, por los que están enfermos espiritualmente, ayúdalos a reconfortar su espiritualidad, tanto en la iglesia como en la calle, como en sus hogares. Te pido por los que tienen dificultad en tomar una decisión, ayúdalos a que ellos puedan tomar esa decisión presto, antes que se cierre el tiempo de gracia. Te pido, Señor, por los niños, los jóvenes, ayúdalos a poder permanecer en camino de rectitud y que ellos puedan darse cuenta que las cosas de este mundo no los lleva a ningún camino bueno, sino al camino de la perdición. Te pido que tu Santo Espíritu los guíe a todos los jóvenes de todas las iglesias. Todo esto te lo pido, Señor, con el perdón de nuestros pecados, y no porque seamos merecedores de nada, sino por los méritos y la sangre derramada de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Bien, estamos despedidos entonces de esta escuela sabática y nos esperamos nuevamente el sábado próximo a las 9:30 también por este medio, y estará dirigida por nuestro apreciado hermano Daniel Noguera.